Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que suena a ciencia ficción pura, pero que ya es una realidad, la creación de genomas humanos, sí, desde cero, completamente artificiales. Y todo esto gracias a la inteligencia artificial que viene a resolver uno de los problemas más grandes que tiene la genética hoy en día. A ver, pensemos en esto por un momento. Imaginen que pudiéramos generar datos genéticos que parecen de una persona real, que son indistinguibles, pero que en realidad no le pertenecen a nadie. Esta no es solo una pregunta para pasar el rato, es justamente el corazón de la investigación que vamos a desglosar aquí. Para entender por qué esto es tan revolucionario, primero hay que entender el problema de fondo. Por un lado, los científicos necesitan miles, millones de genomas para encontrar patrones, para entender enfermedades, pero por otro lado, nuestro ADN es la información más personal que existe. Proteger la privacidad no es negociable. Y esto, claro, crea un cuello de botella gigante que frena el avance de la ciencia. Bien, para analizar todo esto con claridad, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Ya vimos el dilema de los datos. Ahora vamos a ver cómo la inteligencia artificial entra en juego. Después nos preguntaremos qué tan buenos son estos genomas artificiales, veremos para qué sirven ya mismo y al final echaremos un vistazo a lo que se viene. Entonces, ¿cómo resolvemos este choque de trenes entre la necesidad de datos y el derecho a la privacidad? Pues, como está pasando en muchísimos otros campos, la respuesta parece estar en la inteligencia artificial. Veamos en detalle cómo funciona esta solución. La tecnología clave aquí son los llamados modelos generativos. En pocas palabras, son sistemas de IA que no solo leen datos, sino que de verdad aprenden. Aprenden las reglas, la estructura, los patrones ocultos. Y una vez que entienden la música, pueden empezar a componer. Es como un estudiante que después de estudiar a Mozart no solo copia sus partituras, sino que crea una sinfonía nueva, pero con el estilo inconfundible de Mozart. En el estudio que estamos analizando, se usaron dos tipos de modelos de IA, dos filosofías distintas. Por un lado, las GAN, o redes generativas antagónicas, que funcionan como un juego de competencia fascinante. Y por el otro, las RBM, o máquinas de Boltzmann restringidas, que tienen un enfoque más estadístico, como si aprendieran la vibra de los datos para luego replicarla. Y aquí está la genialidad de las GAN. Pensemos en esto como un juego del gato y el ratón, pero con dos inteligencias artificiales. Tenemos al falsificador, que es el generador, tratando de crear un genoma sintético tan bueno que pase por real. Y enfrente tenemos al detective, el discriminador, que su único trabajo es pillar al falsificador. Cada vez que lo pilla, el falsificador aprende. Y cada vez que el falsificador lo engaña, el detective se hace más listo. Es un ciclo sin fin que los obliga a mejorar y mejorar, hasta que los genomas falsos son prácticamente idénticos a los reales. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Después de todo este entrenamiento de este juego tan intenso, ¿de verdad son realistas estos genomas? ¿Logran capturar la complejidad increíble de un genoma humano? Bueno, veamos qué encontraron los investigadores. Y la respuesta, directo de los autores del estudio, es un sí, pero un sí rotundo. En su publicación, ellos dicen que los genomas artificiales no solo se ven reales, sino que replican características estadísticas súper complejas, como la frecuencia con la que aparecen ciertos genes, y aún más importante, la estructura poblacional, o sea, cómo se agrupan genéticamente las personas de distintas partes del mundo. Y aquí está uno de los resultados más espectaculares. Cuando analizaron los genomas artificiales, se dieron cuenta de que la estructura genética global estaba intacta. Los modelos, por sí solos, aprendieron a generar genomas que se agrupaban naturalmente en clústeres de ascendencia africana, europea y asiática, un reflejo perfecto de los datos reales. Esto es importantísimo. Nos dice que la IA no estaba solo copiando y pegando, sino que estaba entendiendo la estructura profunda de nuestra diversidad como especie. Pero, como siempre pasa con la tecnología nueva, no todo es perfecto. Aquí hay que hacer un balance. El modelo GAN es excelente protegiendo la privacidad porque tiende a subajustar, o sea, aprende las reglas generales sin memorizar los datos originales, como un estudiante que entiende el concepto en lugar de aprenderse la respuesta de memoria. El problema es que por eso mismo le cuesta generar variantes genéticas muy raras. El modelo RBM, por otro lado, es mucho mejor capturando esas variantes raras, que son clave para investigar enfermedades. La pega, que corre el riesgo de sobreajustar, de crear copias tan parecidas a las reales que podrían, teóricamente, filtrar información privada. Es el estudiante que se aprende el libro de memoria, palabra por palabra.
Y para ponerle números a esto de la privacidad, miren este dato. El modelo GAN tuvo una puntuación de pérdida de privacidad de apenas 0.027. Para que nos hagamos una idea, eso es un número bajísimo. Es casi lo mismo que obtendrías si compararas los datos de dos grupos de personas totalmente distintas. O sea, una prueba de que es súper robusto para mantener el anonimato. Y ahora, en contraste, el modelo RBM obtuvo un 0.327. Es más de 10 veces más alto que el de la GAN. Este número sí que nos prende una alerta. Nos dice que hay un riesgo real de que información específica de una persona se filtre a través de los genomas artificiales. Y esto, claro, es algo fundamental a tener en cuenta si se quiere usar esta tecnología en el mundo real. Muy bien, ya establecimos que se pueden crear genomas realistas y, con el método correcto, seguros. La pregunta ahora es, ¿y para qué sirven? Pasemos a las aplicaciones prácticas que los investigadores ya pusieron a prueba. El estudio demostró 3 usos inmediatos que son muy potentes. Primero, la imputación de datos, que suena técnico, pero básicamente es rellenar de forma inteligente los huecos en una muestra de ADN, algo que pasa todo el tiempo. Segundo, replicar escaneos de selección, que es como buscar las huellas que ha dejado la evolución en nuestros genes. Y tercero, usar la propia IA como una forma totalmente nueva de comprimir los datos genómicos de manera mucho más eficiente. Y este gráfico muestra el poder del primer punto de una forma brillante. Cuando los investigadores intentaron rellenar variantes genéticas raras, los resultados fueron clarísimos. Al añadir genomas artificiales del modelo RBM, la precisión mejoró un 2.5%. Pero miren lo que pasó con los genomas de las GAN. La mejora fue de un 4.4%. Y esto, aunque no parezca un número gigante, en genética es un salto enorme, porque muchas veces son esas variantes raras las que esconden las claves de enfermedades muy complejas. Con estos resultados tan prometedores, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? Miremos un poco hacia el futuro, al potencial increíble que tiene esto, pero siendo también realistas con los desafíos que todavía quedan por delante. El potencial, la verdad, es inmenso. Podríamos democratizar la investigación, que científicos de cualquier parte del mundo trabajen con datos sintéticos seguros sin tener que pasar por procesos burocráticos que duran años. Pero, seamos honestos, hoy por hoy la tecnología solo genera fragmentos de genomas, no cromosomas enteros, y el problema de los alelos raros con modelos como las GAN sigue siendo un obstáculo técnico que hay que resolver. Los autores del estudio ven 3 grandes caminos para el futuro. 1. Usar estos genomas artificiales para mejorar las herramientas que los genetistas ya usan todos los días. 2. Permitir que se hagan pruebas de concepto, o sea, que un científico pueda probar una idea con datos sintéticos antes de pedir acceso a los datos reales, lo que aceleraría todo muchísimo. Y 3, que es quizá lo más alucinante, usar la comprensión del genoma que tiene la IA como una nueva forma de analizar nuestros propios datos genéticos. Y así, volvemos al principio, con una pregunta que lo resume todo. Estamos frente a una herramienta que podría democratizar el acceso a la información genética como nunca antes, y todo esto protegiendo la privacidad de las personas. La pregunta ya no es si esto va a cambiar la investigación médica, sino qué tan rápido y qué tan profundo será ese cambio. Sin duda, estamos viendo el comienzo de algo grande en la genética.